hallar vasijas necesitadas. No solamente vasijas necesitadas de un favor de Dios, sino vasijas necesitadas de una plenitud de Dios, vasijas necesitadas de una llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy Dios está buscando gente que, dedicada a hacer su propia voluntad cada día y a tomar sus propias decisiones cada día, hoy sea abrazada, sea atrapada por la bendición de Dios para su vida. Y sea capaz de cambiar tanto deseo de hacer su voluntad por el vivir haciendo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Porque en realidad todo lo que va a suceder en esta vida y en este mundo, y todo lo que va a ocurrir con la iglesia, va a ser sola y únicamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. No será por voluntad de hombres simplemente, no será por decisiones humanas, sino por la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto quieren esa iglesia? ¿Los demás qué quieren? ¿Quieren esa iglesia o no quieren esa iglesia? Por eso Dios está buscando hoy quién quiere ser ese pueblo. ¿Qué hijo hoy está dispuesto? ¿Dónde están las hijas y los hijos dispuestos a ser controlados por el poder del Espíritu Santo? Que son capaces de negociar su propia voluntad y prescindir de su propia voluntad por abrazar la voluntad de su Padre Celestial, por hacer la voluntad de Cristo Jesús. Yo quiero creer que aquí hay gente que está disponiendo su corazón para ser llenada por la presencia de Dios. Amén. Yo creo que hay gente que está deseando salir de un lugar como este de una manera diferente. Completos, esperanzados, avivados por la presencia de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 1, hay un texto que quiero leerles. Versos 13 y 14 nada más, que dice lo siguiente: retén, no es un retén mecánico, eso que compras ¿viste? Para ponerle al auto, el retén del auto, me falla el retén. No. Retén, mantiene, sostén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y después dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Este es todo el texto que quiero leerles. Y en esto me quiero detener por un rato. ¿Vos sabías que en tu vida hay un depósito que se llena de algo? La Biblia dice que tienes que retener la buena o la sana palabra que de mí oíste, le dijo el apóstol Pablo. Todo lo que recibiste, todo lo que escuchaste, todo lo que vistes, va a tu depósito. Y tenés que retenerlo ahí. Y tenés que guardar el buen depósito. Y de la única manera que se guarda es por el poder del Espíritu Santo de Dios
que mora en nosotros. Cuando yo pensaba en este texto para predicar, pensé en los vaivenes de mi vida, personal y ministerial. ¿Te diste cuenta que no siempre estamos iguales? Uno quisiera estar siempre full y no está siempre full. Uno quisiera tener toda la fuerza para hacer todo lo que sabe hacer en el Señor y no está siempre con ese ánimo, con esa disposición y con esas fuerzas. Y Pablo sabía que Timoteo iba a estar luchado por muchas situaciones en su vida, iba a estar presionado por muchas situaciones en su vida, iba a estar corrido por muchas situaciones internas y externas a la iglesia que Timoteo, su discípulo, pastoreaba. Y le dice: retén lo bueno que oíste, las sanas palabras que oíste, y guarda el buen depósito de todo lo que recibiste por el poder del Espíritu Santo que mora en vos. Hay mucha gente que descuida el depósito que tiene. Mirá el que tenés al lado. Míralo. No te vas a enamorar de la persona que tenés. Ya estás enamorado en algunos casos. Pero preguntale por lo menos cómo anda tu depósito. ¿De qué está lleno ese depósito? Y estoy guardando algunos dólares por ahí. No, de ese depósito no. Te estoy hablando del depósito de acá adentro. ¿De qué está lleno ese depósito? Pregúntate. Porque hay personas que descuidan el depósito que el apóstol Pablo dice: cuidalo, flaco. Hay gente que poco a poco va estancándose en su vida. Hay gente que poco a poco va secando la frescura que antes tenía. Hay gente que va dejando los sanos hábitos que tenía antes en el Señor. Hay gente que va bajando los brazos y un día servía con todo el fervor y ahora no tiene. Evidentemente en el depósito de su vida algo ha pasado. Evidentemente en el depósito de su vida, donde mora el Espíritu Santo, algo ha pasado que ni aún el Espíritu Santo ha podido mover o cambiar. Pero la realidad es que la Biblia dice que el buen depósito debe ser cuidado. En la fe y el amor de Cristo Jesús, lo que recibiste tiene que mantenerse firme. Porque la gran realidad es que lo que vos tenés sobre tus hombros, sobre tu depósito, sobre tu corazón, lo que cargas dentro tuyo, es la gran salida, es la gran solución, es la gran respuesta, es lo que muchos a tu alrededor necesitan para ser libres, necesitan para transformarse, necesitan para creer, necesitan para levantarse de la crisis. Lo que vos tenés adentro debe ser cuidado, debe ser tenido en cuenta, estar firme en tu corazón, porque eso es lo que va a traer soluciones, bendiciones, provisiones, salvación para muchos otros. No estás aquí solamente para recibir todas las bendiciones. No, olvídate, porque ni aún con toda la vida y todos los años que tengas, no vas a recibir todo lo que esperás y todo lo que desearías en la vida. Pero lo que sí tenés es una asignación de Dios para cumplir en tu vida antes que te vayas de este mundo. Y lo que sí tenés es un propósito de Dios que tenés que acelerar en cumplir si todavía no lo estás haciendo. Y eso se logra solamente dando lo que hay dentro tuyo, en el depósito que tenés. Pablo le dice: todo lo que oíste de mí, todo lo que escuchaste, todo lo que se te enseñó, todo lo que has aprendido del Señor,
todo lo que fue dado año tras año de tu vida en el Evangelio, todo eso por lo cual serviste y ministraste al Señor, nos fue dado con un propósito, por una razón, para ser de bendición para otros. Así que si vos no cuidás lo que Dios te dio, y si no dejás que el Espíritu Santo te guíe, te ayude y conserve viva esa llama en vos, entonces no vas a ser efectivo, no vas a ser poderoso, no vas a ser aquel que cambie vidas y transforme corazones, no vas a tener con qué hacerlo porque descuidaste el depósito de todo lo que Dios puso en tu vida a través de los años de fe que has vivido. Amén. ¿Cuántos tienen ya 50 años de vivir en el camino del Señor? ¿Uno? ¿Vos también? Qué grande que estamos, Lili. Vos no, Brisa, no levantes la mano. Ah, no, te estabas arreglando el pelo, está bien. ¿Cuántos tienen 40 años ya en el Señor? Levantan la mano así como si fuera vergüenza eso. No, levantala ahí con gozo. ¿Cuántos tienen 20 años en el Señor? Levanten la mano los de los 20 años. Yo tengo más, pero bueno, estoy animando a algunos que tienen la mano prohibida. ¿Cuántos tienen 10 años en el Señor ya? Levanten la mano. ¿Los de 10 años? ¿Los de 5? Pastor, ¿le salvo usted cuántos años tiene? No, diga, quédese ahí. No me diga nada. Es los cincuentones ahí. Bueno. Va a 74. Muy bien. Bien. ¿Sabe qué? Todos esos años que han pasado en la fe de Jesús fueron por algo. Fueron para que tengas un depósito en tu vida. No solamente por el cual vivir, sino por el cual dar tu vida para la bendición de otros. Lo que está esperando el Espíritu Santo de Dios es que vos dispongas a dar lo que hay en tu depósito. Y cuando vos lo disponés, el Espíritu Santo lo potencia, lo activa, lo desata, lo mueve y sale para bendecir a otros. Amén. Es un texto que no se predica mucho ¿viste? Un par de versículos que dice parecen intrascendentes. A mí también me parecía lo mismo, hasta que empecé a pensar en mi propia vida. Y lo que Pablo le decía a Timoteo, mira, vos tenés que estar lleno siempre. Tu depósito tiene que estar lleno siempre. Vos tenés que vivir siempre lleno del Señor. Vos tenés que acrecentar todo aquello que has aprendido. Vos tenés que sostenerte en eso que has recibido. Vos tenés que vivir para aquello a lo cual fuiste formado por Dios. Porque, hermano, estamos para eso. No estamos para trabajar 30, 40 años y después jubilarnos. Aunque yo ya empecé a hacer los papeles. Me sorprendí cuando la chica que me atendía en el ANSES me dice, usted tiene 40 años de servicio. ¿Tanto? Y más de 30 y pico de aportes. Usted sale redondo jubilado. En cualquier momento. No sé lo que voy a cobrar y cómo voy a vivir después, pero bueno, no importa. Pero usted me dice, usted no tiene obstáculo, usted no tiene que aportar nada más. Usted tiene 40 años laburados. Y yo pensaba, ¿qué hice, Señor, con estos 40 años? ¿Qué hice con mi depósito, Señor? ¿Qué hice con lo que aprendí y recibí de vos? ¿He sido efectivo? ¿He logrado hacer tu voluntad? Y aunque mi carrera todavía no terminó, porque creo que me queda todavía cuerda para rato, ¿o no? Por favor, anímeme un poquito, porque... Javi, animame. Nos conocemos de chiquitos, Javi. Animame, por favor. Y cuando tengo cuerda para rato, todavía me pregunto, ¿y lo que ya hice? ¿Tuvo sentido? ¿Y lo que ya caminé? ¿Tuvo sentido para vos, Señor? No para mí. Para mí puede tener un montón de razones para decir sí,
La pregunta es para ti, Señor. ¿Tuvo sentido lo que ocurrió en mi vida? ¿Lo que pasó en mi vida? ¿Tu voluntad en mí se cumplió? ¿Se está cumpliendo? ¿O descuidé mi depósito? ¿O lo tengo por ahí perdido, mi depósito? ¿O mi depósito solo fue para alimentar mi casa, traer un sueldo, sostener a mis hijos, ayudar? Porque para eso no te diseñó Dios. Eso ya venía en el paquete. Dios te diseñó para buenas obras. Dios te preparó para cosas que de antemano ya estaban previstas por Él, para que vos entres en esas obras. Así que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero para que ese plan sea efectivo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando activamente en nuestras vidas. Que sigas aprendiendo o que sigas enseñando y fluyendo. No importa lo que te toque hacer. Estás en un trabajo, necesitas que ese depósito se mueva. Necesitas que el Espíritu Santo se mueva en tu trabajo. ¿Sos alguien que da clase? Necesitas que el Espíritu Santo mueva tu depósito. ¿Sos alguien que sos docente? Necesitas que el Espíritu Santo mueva tu depósito. ¿Sos alguien que trabaja en un banco? Necesitas que el Espíritu Santo mueva el depósito que te... No el depósito bancario, sino el depósito que tenés acá adentro. Algunos me van a decir, ¿qué materialista se vino el pastor? No, te estoy hablando del depósito de acá adentro, de tu alma. De eso te estoy hablando. Porque cada uno de nosotros, te parezca mentira a esta altura de la vida, tiene una asignación dada por Dios para cumplir. Y no la podés cumplir sin todo el bagaje de cosas que están en tu depósito, que te fueron enseñadas, que fuiste aprendiendo en el Señor, que recibiste por palabra, que creíste, que obraste y que serviste. Ese bagaje es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere activar y movilizar en tu vida. Así que quería traerles algunos ejemplos de hombres que fueron usados o mujeres que fueron usadas. Le iba a contar de Kathryn Kuhlman, le iba a contar de algunos aviadores, pero no le voy a contar de ninguno de ellos porque se me va el tiempo. Y hay algunos que están pensando, ¿para dónde va a salir disparado el pastor? Entonces quiero seguir en la línea. Pero sí recuerdo algo. Hace muchos años fuimos a San José de Feliciano, al norte de Entre Ríos, a visitar unos obreros que salieron de la iglesia. Y fuimos con un grupo de coro, porque en esa época yo dirigía el coro. Estoy hablando de un montón de tiempo, 20 años, más de 20 años. Y salimos, y viajamos, y nos costeamos todo, y llegamos allá. Y cuando llegamos, yo había tenido ensayos durante la semana, y había preparado el coro y las canciones con que íbamos a hacer evangelismo. Y llegamos, y el día estaba tan feo, pero tan feo, que parecía que el cielo se desplomaba, se caía encima nuestro. Estábamos ahí de que cayera un aguacero. Pero lo peor de todo es que yo, que estaba medio comandando la cosa y tenía que predicar y tenía que dirigir el coro y predicar después y hacer el llamado, me fui quedando sin voz. Me fui quedando difónico. Y cuando llegó la hora de la presentación, un frío, hermano, sin sol, el cielo encapotado, lo único que nos faltaba el aguacero que no llegó. Que el coro cantara, y cantar afinado con el frío que hacía ya era una cosa que decían era un milagro. Porque vieron, estábamos ahí. Y yo no tenía voz. Y yo dije, bueno, ya tengo que predicar. Después de las canciones, 4 o 5 canciones del coro, ahí le dimos. Y yo hablaba así. Usted tiene que creer en Jesús. Nadie me escuchaba. No tenía voz. Yo no sabía que lo que yo estaba dando, lo estaba dando, pero lo estaba dando con todas mis limitaciones humanas, porque me había quedado sin voz.
Y yo por más que me ponían el micrófono salía algo así. Usted tiene que saber que Cristo Jesús vino por usted para salvar su vida. Y usted se tiene que arrepentir. Y salía así porque no tenía voz. Y esa tarde algunos tomaron decisión del barrio. Pero al otro día, ya era el domingo, en el culto de la mañana, yo no sé por qué, pero el templito que era de la pared hasta acá, un rectangulito así, se abarrotó de gente. El día anterior hicimos un evangelismo ahí medio... Y al otro día el templo estaba lleno. Y yo no sé por qué estaba lleno, pero estaba lleno. Y no era una iglesia que tenía 50 miembros, 70 miembros. Era una iglesia pequeña. Si había 20. Y entonces, ese día tenía un poquito más de voz. Y yo le dije al Señor, yo no sé si voy a tener voz. Para cantar seguro que no, el coro va a cantar. Yo no sé si voy a tener voz para predicar, pero lo que yo sí sé que tengo es al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo un depósito, y si hay alguien que va a activar mi depósito, va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y yo ese día prediqué, y muchos empezaron a tomar... Ay, Elena, fuiste vos, Elena, ¿no? Sí, vos te acordás. Franquita, ¿vos también fuiste? Fuiste, ahí tengo. Vos también fuiste. A Feliciano, San José. Después fuimos a Federal, fuimos a otros lugares más. Y resulta que predicamos y la gente empieza a tomar decisiones. Y después me la doy de evangelista sanador, ¿viste? Y entonces llamo a todos los enfermos y ahí me entusiasmé porque yo veía que en las conversiones el Espíritu Santo estaba obrando y allí empezaron a pasar los enfermos y empezamos a orar y yo no era el único, oraban todos. Y me llegó un chiquito con su mamá que estaba ahí, se puso delante mío, delante de todos, y la mamá es sordo. No, dice uno. Al final me te llegó el sordo. Porque el otro, tenés un dolor de garganta, te oramos por la garganta, tenés un dolor de cabeza, te oramos por la cabeza, tenés un dolor... Pero había un sordo. Y yo estaba en evangelista sanador, en modo. Y entonces, es una broma, chicos, ustedes me entienden. Y entonces le oro una vez, y lo miro, y me hace así. Él sabía por qué estábamos orando, no escuchaba nada, pero sabía porque imponíamos la mano. Y volví la segunda vez y oré, y ahí le agregué algunas palabras. Vieron que cuando la primera no funcionó, la segunda tiene que funcionar con algunas palabras más power, ¿viste? Y nada pasó. Y le volví la tercera, y la cuarta, y la quinta, y yo dije, chao, que venga otro evangelista porque este no sirve para nada. Y en un momento se me vino a la idea ponerle los dedos en los oídos. Y track, se los tapé para que si escuchaba algo, no escuchara más. El tipo no escuchaba, el pibe no escuchaba. Y yo lo único que hice la sexta vez, dije, no hice ya más oración, dije, sean abiertos. Y saqué los dedos. Y el chico empezó a escuchar. Y la mamá se sorprendió. Ya estaba vencida, ya estaba derrotada la mamá. Y yo estaba en el peor de los momentos ministeriales de mi vida, en una angustia, porque no pasaba nada. Pero ese día me di cuenta que el Espíritu Santo estaba moviendo mi depósito para bendecir a ese niño. Vos tenés tanto de Dios, de tantos años tenés tanto de Dios, has recibido tanta impronta del Espíritu Santo, has recibido mensajes tras mensajes tras mensajes y todavía se estás dando vueltas en qué voy a hacer. Has sido tan bendecido. El Señor te ha
provisto de una y de mil maneras. Y lo va a seguir haciendo. Y vos todavía no te jugaste por lo que Dios quiere que te juegues. Tenés el depósito allí de lleno. Pero el Espíritu Santo no te puede activar todo lo que tenés. Porque muchas veces desconoces lo que el Espíritu Santo quiere hacer. O aún desconoces el depósito que tenés. Y lo que Dios está esperando es alguien dispuesto a su presencia, alguien dispuesto a su poder, alguien dispuesto a soltar ese depósito que tiene en las manos del Señor, para que cosas sucedan a tu alrededor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la palabra que leímos. El apóstol Pablo en Hechos 19 se encuentra con un grupo de 12 creyentes de origen griego. Y resulta que en cuanto los ve venir, él sabe, acá falta algo. Los ve venir y dice, acá hay algo que no está funcionando. ¿Los veía correctos? Sí, los veía correctos. ¿Los veía ordenados? Sí, los veía ordenados. ¿Los veía no alocados, sino gente disciplinada? Sí, los veía gente disciplinada. ¿Los veía gente fiel? Sí, obedientes. Iban juntos, iban creyendo, iban confiando en lo que habían recibido. Tenían un depósito, pero ese depósito carecía de algo, de conocimiento de lo que ellos tenían o de lo que ellos iban a tener. Y entonces en Hechos 19:2 les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oh. Eran gente de fe, eran gente que había cambiado su vida, era gente que había oído un mensaje de arrepentimiento, pero era gente que andaba sin el Espíritu Santo porque no sabían, porque nadie le había enseñado, porque nadie le había comunicado que había Espíritu Santo para potenciar sus vidas. Y andaban por ahí. Y entonces cuando le preguntó el apóstol Pablo, ¿y fueron bautizados? Y sí, fuimos bautizados. Pero cuando indaga más, Pablo sabía que algo le estaba faltando a esta gente, que algo estaba fallando en esta gente. Y cuando Pablo tomaba el pulso de lo que pasaba, le preguntaba cosas. Y resulta que esta gente, si lees el relato, habían oído el mensaje de Juan el Bautista y el bautismo de arrepentimiento, pero no habían oído de Jesús y del Espíritu Santo. Y cuando les hablaron de Jesús, creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús en las aguas. Pero, decí pero. No, estás ahí, un pero. Ahí están. Pero, después dice en el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Algo pasó, algo explotó, ese depósito saltó, ese depósito lo inundó, ese depósito algo lo tocó y algo explotó adentro de ellos que nunca más fueron iguales. Ellos empezaron a hablar otras lenguas, jamás habían experimentado algo semejante. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, que jamás lo habían conocido. Ellos empezaron a profetizar, a anunciar, a predicar, a hablarles a todos acerca de Jesús. Lo que nunca habían hablado, lo que nunca habían abierto su boca para decir, lo empezaron a decir. ¿Y por qué fue? Porque el Espíritu Santo tomó el depósito que tenían en fe y lo sacó a la luz y lo expulsaron y salieron y fue
poderosa la experiencia de estos hombres. Estos hombres fueron transformados, fueron cambiados totalmente. No pudieron ser normales nunca. ¿Cuántos normales hay acá? No es una mala palabra ser normal. Es que no podés ser normal cuando tenés a Cristo. Podés portarte bien, ser educado, todas esas cosas así. Pero aquel que está encendido por el Señor, anhela que suceda algo. Anhela que ocurra algo. Anhela que su depósito fluya. Anhela de que su interior corran los ríos del Espíritu. Anhela que las cosas pasen en el nombre de Jesús. Porque para eso fuiste diseñado y para eso se te dio un depósito. Claro, hay enemigos de eso en nuestra vida muchas veces. El pecado es uno de ellos. El pecado invalida. El pecado te detiene. El pecado impide que el fluir de tu depósito salga. El pecado. El desenfoque, como le pasó a Pedro. Cuando miraba a Jesús caminaba sobre las aguas. Cuando miró el viento y la tormenta, se hundía. Muchas veces el desenfoque en la vida te impide que el Espíritu pueda fluir en todo lo que recibiste y hacerte una persona victoriosa. Ellos desconocían, pero cuando lo conocieron, cambiaron sus vidas. ¿Sabes que Jesús, y ya lo dije en otras predicaciones, un día abrió el libro del profeta Isaías y leyó en una sinagoga y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado el Señor a dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a poner en libertad a los cautivos, porque la investidura del Espíritu Santo viene para los que tienen y saben para qué están, que saben la asignación, que entienden el propósito. El Espíritu Santo no va a venir por cualquier razón. El Espíritu Santo no le dijo a los discípulos: quédense aquí hasta que sean investidos con poder de lo alto y entonces me serán. Y Jesús pasó lo mismo. Jesús sabía para qué estaba, pero también Jesús sabía que necesitaba del Espíritu Santo para. La pregunta es: ¿vos necesitas el Espíritu Santo? Sí. ¿Vos querés más del Espíritu Santo? Sí. ¿Y para qué? Es la pregunta. ¿Para qué lo querés? ¿A qué te llamó Dios? ¿Qué vas a hacer con esa unción de Dios si derrama sobre tu vida? ¿Cuál es el propósito que perseguís en Dios? Porque Dios unge con propósito, amén. Dios unge con propósito. Y Dios ungió a Jesús de Nazaret. Y Él anduvo haciendo bienes y dando libertad a todos los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con Él, dice la palabra. Él sabía que había sido ungido para. Y vos tenés que saber que si querés más del Espíritu Santo, para que se active todo lo que sabés, todo lo que entendés, todo lo que conocés, todo lo que aprendiste, de ese depósito que tenés que saber que es con un propósito. No para seguir igual, no para callarte la boca, no para no decir nada, sino para que fluya de vos todo lo que hay allí adentro, todo lo que aprendiste de parte de Dios. ¿Te acordás cuando Jesús envió a 70 de 2 en 2? Y los envió a predicar, y los envió a sanar, y los envió de 2 en 2 para que así hicieran un trabajo práctico, digamos. Vamos a la plaza y vamos a evangelizar, le dijeron. Así que ustedes dos van por allá, ustedes dos van por allá, ustedes van por allá. Dice que cuando ellos volvieron, ¿qué pasó? Estaban asombrados. Nunca habían imaginado lo que había en sus depósitos. Y recibieron autoridad y poder de parte de Jesús. Y les impartió poder y autoridad.
Y cuando fueron, empezaron a salir las palabras que antes no salían. Y empezaron a salir las oraciones que antes no tenían. Y empezaron a declarar las cosas que antes no habían declarado nunca. Y empezaron a orar de una manera que no habían orado nunca. Y empezaron a bendecir, y empezaron a sanar, y empezaron a restaurar, y empezaron a levantar a la gente como nunca antes les había sucedido. Y ellos volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los espíritus inmundos se nos sujetan, aún los demonios se nos sujetan. Esto es maravilloso. Cuando ellos probaron eso, cuando ellos recibieron eso, cuando ellos quedaron impactados por ese poder de Dios, se dieron cuenta de qué se trataba lo que había en Jesús, lo que operaba en Jesús, lo que movía a Jesús, lo que hacía las obras de Dios a través de Jesús, el Espíritu Santo que moraba en ellos. Ellos supieron: mi depósito se movió. Yo sentí que mi depósito se movió, que lo que había en mí se movió y salió. Como cuando Jesús estaba apretado por la multitud, ¿te acordás? Y resulta que vino una mujer por detrás y tocó el manto en medio del apretuje que había de gente. Inmediatamente ella tocó el manto porque estaba enferma de una enfermedad que ningún médico la había podido sanar, de una enfermedad que era muy fea para ella, de algo que no podía deshacerse y sentirse de alguna manera maldecida en la vida por lo que le había pasado. Pero esa mujer tocó el manto de Jesús, y cuando tocó el manto de Jesús dice que poder salió de él. Él supo en ese momento que su depósito se movió. Él supo instantáneamente que su depósito, ese del que nos habla Pablo, lo que había dentro salió poder de él. Él se dio cuenta y dijo: ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque sintió que salió el poder de Dios. Lo mismo que los discípulos cuando salieron de dos en dos, vieron las maravillas que hacían en el nombre de Jesús. Algo pasó, algo salió. Yo dije algo, yo hablé algo y algo sucedió. Y algo fluyó, y algo lo tocó, y algo lo bendijo, y algo pasó. ¿No te gustaría vivir esa clase de vida? ¿No te gustaría ser esa clase de persona? Porque lo que le pasó a Jesús y lo que le pasó a los 70 y lo que le pasó a esa mujer es lo que Dios quiere que pase con cada uno de nosotros. Amén. Esa es la iglesia de Jesucristo. Que se mueva. El depósito que hay en tu vida es esencial para la iglesia de Jesucristo. Hay algunos que tienen que saber que quizá no todos tus problemas sean resueltos. No se resuelvan todos los problemas que tenés en la vida, pero hay una asignación que te está esperando y hay un depósito que te está esperando para que se mueva. Hay gente que tiene que saber que quizás algunas cosas de tu vida no cambien, situaciones no van a cambiar, pero hay una situación que te está esperando, hay una asignación que te está esperando y hay un depósito que quiere moverse dentro de ti. Quizás nunca vas a estar 10 puntos para hacer la obra de Dios, pero hay una asignación que está esperando en tu vida a que se cumpla. Y hay un depósito que está esperando que alguien lo mueva. Y ese que lo mueve es el Espíritu Santo de Dios. Porque el día en que eso suceda, y el día en que eso pase, estés atravesando lo que te toque estar atravesando, pero te jugás para que el Espíritu Santo te mueva el depósito que hay en vos. Y vos te levantés para hacer y cumplir con la voluntad de Dios y no la tuya, con el propósito de Dios y no el tuyo, y te disponés para hacerlo, entonces vas a ver la operación del Espíritu Santo. Entonces vas a ver el obrar del Espíritu Santo. Entonces va a salir algo de vos que no sabías ni siquiera que lo tenías. Va a fluir algo de vos que ni siquiera pensaste que iba a fluir. Van a pasar cosas que ni siquiera pensaste que iban a pasar a través de tu vida. Tan solo porque te dispusiste para que algo se mueva en vos. Para que algo se active en vos.
que todavía, quizá en muchos casos, no se ha activado. Tengo que ir terminando, porque Lili dijo que me quiere llevar a no sé a dónde, a casa. Vamos a encerrar loco, dice. Lo último que te digo. Jesús un día vio 2 barcas frente suyo y a sus espaldas vio una multitud que los seguía. Jesús, estabas acá, muy bien. Una multitud así como muchos Jesús de los que tengo acá, que los seguía. Y ellos sabían que tenían hambre de Dios. Y entonces Jesús vio 2 barcas y le dijo, no le dijo nada, se subió a una de ellas. Dice, a ver, Lucas 5, poneme Lucas 5, capítulo 5, verso 2. A ver si lo leemos, lo van a entender mejor. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y estando en una de aquellas barcas, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hizo? Buscó una plataforma, buscó un púlpito en la barca de un tal Simón. ¿Pero qué estaba haciendo Simón y sus compañeros? Ustedes lo leyeron ahí, ponele el versículo anterior. Estaban limpiando las redes. ¿Por qué? Porque habían estacionado la barca, marcha atrás, tiqui, 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 a ver, contra la orilla, y habían estacionado la barca y no habían tenido nada para pescar durante toda la noche. Entonces, estaban limpiando las redes, acomodando la barca, y Jesús se le mete adentro de la barca y le dice, retirale un poquito de la orilla. Y Simón dice, ¿y este? ¿Qué onda? No dijo qué onda, pero supónganse que dijo, ¿qué quiere este personaje? ¿Qué personaje este Jesús? Y bueno, Simón lo retiró de la orilla. Y cuando lo retiró, ¿sabés lo que hizo Simón? Le dijo sí a Jesús. ¿Lo querés a unos metros de la orilla? Lo tenés a unos metros de la orilla. Y Simón fue con Jesús a unos metros de la orilla y vio cómo Jesús enseñaba y hablaba. Todavía no era discípulo, todavía no era pescador de hombres, simplemente era un obrero, un pescador que estaba ahí tratando de ganarse el pan. Y encima estaba fastidiado porque no habían pescado nada durante toda la noche. Imagínate el cansancio de estos hombres, de que toda la noche y nada, ese día no había una moneda, si no había quedado de la moneda del día anterior, no había una moneda. ¿Cuántos saben que quizá mañana no tenés una moneda? Tranquilo. Y resulta que Simón aún así retira la barca, como le dice Jesús, y la pone unos metros de la orilla, porque le dijo sí a Jesús. Y cuando Jesús empieza a hablar, el depósito de Simón se empieza a llenar de las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús extiende una mano para bendecir, el depósito de Simón se empieza a llenar. ¿Qué hace este hombre? Y cuando pasa un milagro, el depósito de Jesús, de Simón, empieza a llenarse de lo que vio que ocurrió. Pero todo empezó a suceder porque primero él dijo, sí, te corro la barca unos metros. Hay gente que por Jesús no se mueve ni un centímetro.
Pueden correr para allá por esto, pueden correr para allá por lo otro, pueden correr por allá por lo otro, y por su espacio de comodidad, donde se pueda mover. Pero cuando Jesús te pide, correme un poquito. ¿Y por qué? Correme un poquito. No, toda la noche estoy fastidiado, estoy cansado porque no pesqué nada. Yo no corro nada, que te lo corra otro. Y no nos damos cuenta, pero Jesús te dice, está buscando un sí de vos y no lo encuentra. Está buscando un sí, Señor, y no lo encuentra. Y solamente te pidió que corras un cachito la barca y no te movés. Y no activás. Y vos tenés hoy mucho más que lo que Simón tenía. Y de la perspectiva que Simón tenía de sí mismo. Pero yo quiero decirte que mientras Simón se pensaba en un fracasado ese día, en un sin fruto ese día, en un día más tan monótono y tan feo, donde no pude obtener nada, en ese mismo momento donde quizás Simón se veía de esa manera, y digo quizá porque la Biblia no dice eso, estoy suponiendo quizá Simón se veía de esa manera, frustrado porque ese día le salió todo mal, Jesús ya estaba viendo a alguien que con su propia sombra iba a sanar a los enfermos. No sé si lo entendés. Él se veía frustrado, cansado, agotado, sin fuerzas. Y Jesús estaba viendo que en la barca donde se estaba moviendo, ese muchachito que se sentía frustrado, en monotonía, triste porque no había pasado nada, sería un gran ganador de almas, sería un gran evangelista, sería un gran apóstol, sería un gran sanador de enfermos, sería un gran empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Nunca dejes que las circunstancias te convenzan cuando no lográs o no alcanzás o no pensás que sos la persona indicada, porque Dios está mirándote de otra manera. Dios está mirándote de otra manera. Dios te está mirando como un siervo, una sierva. Dios te está mirando como un evangelista. Dios te está mirando como un pastor, una pastora. Dios te está mirando de una manera poderosa acerca de tu vida. Y Pedro, que era el Simón, pronto se iba a dar cuenta que iba a estar para las ligas mayores. Ese momento no veía nada para sí. Ese presente no le mostraba ningún futuro, pero el futuro lo tenía el Señor en sus manos. El futuro lo veía Dios. Lo que iba a pasar con Pedro lo sabía Dios, lo sabía Jesús. Y Jesús estaba preparando ese día y esa hora para que sucedieran las cosas. Yo quiero decirte que quizá en este momento Dios puede estar preparando esta hora y este tiempo para que salgas de tu monotonía, de tu pasividad, de tu quietud, a ser un hombre o una mujer encendida para hacer las obras de Dios. Amén. Ese sí, te corro la barca 5 metros, ponele, fue el que le abrió la puerta a lo que iba a pasar después. Desconocido para él y para cualquiera. Ese sí, con el que le dijo, son 5 metros. Estuve andando kilómetros y kilómetros en el mar de Galilea y no pesqué nada. ¿Qué cuesta correrle 5 kilómetros de la barca a este tipo que va a hablar 2 o 3 horas hasta el mediodía? Como yo, tengo 2 o 3 horas más para hablar. Bueno, pero me quedo solo, Jesús no. Tranquilo, ya termino. Y entonces, ese sí le abrió una puerta enorme que él no sabía ni entendía de lo que iba a suceder después. Porque cuando puso su barca en las manos de Jesús, todo empezó a pasar. Y después que la gente a la cual Jesús quería hablarles, y después que Jesús utilizó la barca como una plataforma de predicación,
para que sean bendecidos miles y miles que estaban allí a la orilla escuchando la palabra de Dios, llegó la hora de Pedro. Porque cuando vos dejás que Dios te use para bendecir a otros, vas a ser bendecido con una bendición mayor que te está esperando por Dios. Y quiero decirte que inmediatamente que Jesús dijo amén a la última palabra que dio, le dijo a Pedro, vamos mar adentro. Y Pedro dijo, che, te corrí 5 metros y ya te di una mano y te tomaste el brazo ahora. ¿Cómo es Jesús? A ver, escúchame, toda la noche estuvimos, no pescamos nada. Y él estaría dando vuelta en su cabeza. Y Jesús le dijo, mar adentro. Jesús le dijo, mar adentro. Y el tipo estaba cansado, se quería ir a dormir. Y Jesús le decía, mar adentro. El primer sí no fue tan complicado. El segundo sí se complicaba más. Y bueno, si tú lo dices, y cuando fue mar adentro, ¿sabes lo que pasó? Le dijo, tira la red. Y cuando tiraron la red estaba en el aire y ya los peces saltaban para meterse adentro de la red prácticamente. Porque dice que la red se llenaba y la red no solamente se llenaba, sino que se rompía. ¡Se rompía! ¿Cuántos están esperando que Dios te use de tal manera hasta que se rompa la cosa? ¿Cuántos están esperando que Dios te use de tal manera que seas una persona tan influenciada, de tanta influencia, de tanto poder, de tanto dar, de tanto ministrar, de tanto enseñar, de tanto predicar, que llegue el momento donde se rompa la red? Pero no porque fracasaste, sino porque tuviste éxito, porque hay cosas que se rompen en el mayor de los éxitos de tu vida ministerial. Hay cosas que se rompen porque fracasaste, porque te fue mal, porque no lo lograste. Hay cosas que no obtuviste porque se te quedó en el medio la cosa y patinaste y te fuiste por el barranco. Pero hay cosas que se rompen y se quiebran en el mejor de los momentos, cuando todo está allá arriba, porque lo que Dios tiene preparado para hacer con vos, ni una red lo puede contener. Lo que Dios tiene preparado para vos, ni una red lo puede contener. Se cerraba un capítulo en la vida de Simón y se abría una nueva página para escribirla de victorias en victorias para la vida de Pedro. Es tiempo, iglesia, que se cierre un capítulo de tu vida para que se abra uno nuevo. Es tiempo de que empieces a ver que las cosas se rompen, no de viejas, no porque se arruinaron, no porque dejó de funcionar, no porque quedó obsoleta en tu vida, sino que empieces a ver que las redes se rompen por tu influencia, por tu palabra, por tus oraciones, por tu poder, por el poder de Dios obrando en tu vida. Eso me gustó. Yo todavía no logré que ninguna red se me rompa todavía. No hay tanto éxito, digamos, tanta cosa para contar. Pero estoy esperando que Dios lo haga. Que un día esta iglesia explote. Que un día esta iglesia los Pedros se levanten. Que un día esta iglesia le diga sí al Señor. Que un día esta iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo. Yo estoy creyendo en ese día. Porque ese día será un día antes y un día después de lo que Dios ha pensado. Y si lo pensó para un Simón que se convirtió en un Pedro, también lo pensó para vos, iglesia de San Justo. Dios lo quiere hacer. Su depósito, el de Pedro, se empezó a llenar de la pesca milagrosa y empezó a estallar para ser ese Pedro que nosotros conocemos. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dijo
dijo el apóstol, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hay tanto que se te sembró por amor, hay tanto que se te sembró para que tengas fe, hay tanto que se te sembró para que no lo pierdas, sino que lo retengas. Pero al mismo tiempo el apóstol le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda, guarda, guarda. Amén. Ponete de pie. Yo quisiera que hagamos una oración antes de irnos. Y esa oración está mirando al que tenés al lado. Esa oración va a ser dirigida hacia vos. Esa oración va a ser una petición por la iglesia del Señor. Esa oración va a ser una oración que se levante para que todas aquellas buenas palabras recibidas, para que ese buen depósito que está lleno de Dios se active por el poder del Espíritu Santo. Como se activó un día en los que desconocían que había Espíritu Santo. Como se activó un día en esa mujer y Jesús inmediatamente supo que poder había salido, que vos puedas sentir también cuando la demanda de la necesidad de la gente a tu alrededor te hace sentir que hay poder que está saliendo de tu vida, que hay poder que está siendo reclamado de tu vida. Como sucedió con ese Pedro, que su primer sí le abrió la puerta. Su primer sí fue para bendecir a otros, pero su segundo sí era para hacerlo un apóstol de milagros, un predicador de multitudes. Quizá hoy sea el último día de esa hoja donde se repiten las mismas cosas y las mismas costumbres y las mismas monotonías, y empieces a correr la siguiente página donde empiecen a escribirse los hechos poderosos de Dios sobre tu vida. Amén. Por eso vamos a hacer algo diferente. No quiero que pasen. Quiero que oremos como iglesia, unos con otros. Y que le empieces a hablar a tu hermano, a tu hermana, de lo bueno que es el depósito que tiene en su corazón. Y que les empieces a decir al Señor, Señor, soltá lo que hay en su corazón. Soltá lo que hay en su vida para bendición. Soltá aquello que pusiste a través de los años para que eso explote en bendición para otros. Que tu depósito sirva para bendecir a otros. Sería la consigna. Amén. Así que, ¿tenés a alguien cerca para orar? ¿No te vas a quedar solito? ¿Tenés a alguien cerca para orar por esto? ¿Entendiste por qué vamos a orar? Orá por tu hermano y tu hermano va a orar por vos para que ese potencial que está allí sea movido por el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y haya una iglesia que se levante como se levantaron esos 12 hombres y hablaban en lenguas y profetizaban y declaraban las cosas grandiosas y magníficas de Dios. Vamos a juntarse de a uno, de a dos, de a dos, de a tres, ahí, para orar, juntos, vamos, que nadie se quede solito.